muy bienvenidos, muy bienvenidas a estas décimas ya jornadas RIRES de la Red de Investigadores Residentes de Semergen, donde vamos a hablar de las nuevas oportunidades de investigación para los médicos residentes. Bueno, y si no sois residentes, pues más que bienvenidos que sois también, porque estamos convencidos de que todos los ponentes que hoy me acompañan os van a compartir muchos conocimientos que os ayudarán no solo a iniciaros en este apasionante campo de la investigación, sino también pues a seguir investigando si ya habéis empezado. Hablando de empezar, no podíamos empezar estas jornadas de una mejor manera que dando la bienvenida al presidente de Fundación Semergen, el doctor José Polo García, que está aquí para dedicarnos unas palabras. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a todos. Y brevemente reflejar y felicitar a los ponentes, felicitar a la Agencia de Investigación y a la Agencia de Formación por llevar a término ya 10 décimas jornadas. Creo que la trayectoria ha sido muy importante, ha consolidado la investigación, no solo con Semergen como líder de investigación, sino también ha facilitado la investigación en atención primaria y ha facilitado al residente la posibilidad que en su periodo de formación realizar investigación, aprender investigación y poder realizar tesis doctorales. También quiero agradecer personalmente a Verónica y a Beatriz, coordinadoras de estudios de la Fundación Semergen, la gran labor que realizan y han realizado durante todo este tiempo. Muchas gracias. Quedan inauguradas las décimas jornadas RIDES de investigación. Muchísimas gracias, doctor Polo. Y ahora sí que damos bienvenida oficial a estas jornadas y, como no podía ser menos, la primera persona que nos va a compartir cómo ha sido su experiencia como investigadora es la doctora Virginia Vesga Villaverde del Centro de Salud Tordesillas, que ha participado, participa y espero que siga participando en muchos de los estudios promovidos por Fundación Semergen. Así que, hola Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bienvenida y encantados de tenerte aquí, así que cuando quieras puedes compartir presentación y todo lo que tienes por explicarnos. Adelante. Vale, genial. Estoy. Empiezo, perdón por esto. Pues nada, primero presentarme. Yo soy Virginia Vesga Villaverde, ¿vale? Soy residente R4, a nada de finalizar ya la residencia, con todo lo que ello implica. Vale, con todo lo que ello implica, eso es. Pertenezco al Centro de Salud de Tordesillas, que está en Valladolid, en el área oeste. Y nada, voy a comentar un poquito mi experiencia como residente dentro de lo que viene siendo RIDES, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando empezamos la residencia, R1, recién acabada la universidad, un MIR por delante, pues todos estamos súper emocionados, ¿no? Con muchísimas ganas. ¿Y en qué pensamos? Medicina de familia. Pensamos en el centro de salud, cómo trataremos a los pacientes, qué nos contarán cada día, qué cercanos estaremos. Y pensamos también, ¿no? Guardias de urgencias, salvar vidas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero casi todo ello está relacionado pues con la carga asistencial, ¿vale? O sea, es lo que pensamos. Pero vamos a dar un pasito más, ¿no? Y yo ya a posteriori, viéndome de R4,
¿Para cuándo la investigación, no? Esto que, pues en la carrera, la verdad que tampoco invertimos mucho tiempo en ello. Yo hice, pues eso, hemos hecho todos un TFG, cada uno pues una revisión bibliográfica, otros unos trabajos un poquito que han requerido un poquito más de tiempo, pero ¿para cuándo dejamos la investigación en la residencia? Empezamos de R1, cuando ya nos hemos querido enterar un poquito es un poco tarde y ya somos R4 y se nos ha echado el tiempo encima. Pues bueno, para eso estoy yo aquí un poco, ¿no? Para contaros un poquito mi experiencia. ¿Qué pensamos? ¿Qué lugar ocupa dentro de la residencia la investigación? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Tendré tiempo? ¿No tendré tiempo? ¿Qué recursos necesitaré yo si acabo de acabar la carrera? No tengo ni idea. ¿Cómo empiezo a investigar? ¿Cuándo es buen momento? ¿Por dónde empiezo? Tengo que seguir formándome, porque es verdad que siempre se dice, ¿no? Los residentes, la medicina, siempre vais a estar toda la vida estudiando. Estudiando, sí, estudiando la diabetes, ¿no? Estudiando pues la osteoporosis, estudiando un montón de enfermedades. Pero también necesitamos nosotros seguir formándonos, ¿no? Seguir formando y sobre todo seguir investigando también para dar una mayor atención y unos mayores recursos a nuestros pacientes y también a nosotros como reconocimiento y como, bueno, seguir aumentando nuestra formación. Vale, entonces yo empecé de R1 pues un poquito perdida, la verdad, con un TFG solo hecho y te vas apuntando a diferentes sociedades y gracias a Semergen pues encontré Semergen Readers, ¿no? ¿Qué es Semergen Readers? Bueno, es una red de investigadores residentes, como sus propias siglas nos dicen, ¿no? En el que actualmente hay más de 200 investigadores residentes, pues desde R1 hasta R4, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy miembro activo desde 2022. Es verdad que tuve suerte y lo cogí desde bien prontito, iniciada mi residencia y hasta la actualidad. Y espero, pues bueno, seguir adelante, igual no desde RIRES, pero sí desde otros proyectos que iremos hablando de ellos más adelante. ¿Qué ventajas he encontrado a formar parte de este grupo, ¿no? De esta red de investigación? Bueno, pues a mí me ha permitido participar en proyectos de investigación. He podido ser coautora en muchas comunicaciones y publicaciones. Esto muchas veces es complicado, ¿no? Porque al principio queremos nosotros, pues sí, quiero publicar, pero ¿cómo empiezo? ¿Voy a fabricar yo de R1 quizá mi proyecto de investigación? Pues igual se nos hace un poco duro, un poco arduo, empezamos a hacerlo, pero no sabemos cómo y lo abandonamos, como todo aquello que al final pues no nos es fácil, ¿no? Bueno, he podido también asistir a múltiples reuniones, como pueden ser estas, cursos, me han asesorado en diferentes proyectos y ahora, bueno, pues de cara a acabar la residencia o incluso a algunos compañeros, pues puedes iniciar o pensar en hacer una tesis doctoral y siempre tienes una grandísima ayuda. Es verdad que esto también te permite conocer un montón de gente, no solo de tu área, no solo yo compañeros de Valladolid, sino pues eso, hablas con compañeros de Salamanca, con otros, vamos, con compañeros de diferentes provincias y eso es súper enriquecedor. Intercambiando puntos de vista y aprendiendo a trabajar en equipo, ¿vale? Entonces estas son todas las ventajas que he podido encontrar y seguro que se me olvidan algunas, ¿vale? Pero quería remarcarlas. Inconvenientes, pues como todo tiene inconvenientes, ¿no? Es verdad que tenemos, pues eso es un periodo formativo que es bastante estricto, ¿no? Que tenemos bastantes horas, bastantes rotaciones, bastante carga asistencial y esto, claro, lo tenemos que hacer fuera de nuestro horario laboral, ¿no? Pues como quien va a hacer deporte o como quien va a hacer inglés, ¿no? Quizá. Por eso tenemos que intentar que nos guste, tenemos que intentar buscar un reclamo para nosotros por la tarde, en vez de, pues eso, quizá estar sentados en el sofá viendo una serie, pues igual es fácil, te enganchas a un grupo de trabajo, a una red de investigación de gente como tú y empezamos a crear proyectos y es pues súper bonito, ¿vale? Necesito una organización y una planificación como todo en la vida, como todas las tareas para que llegue a un buen punto final y bueno, pues no está remunerado. Es verdad que, como os he dicho, que haciendo este tipo de proyectos, al final obtienes pues alguna beca, que eso siempre, pues bueno, es muy gratificante, ¿no? Porque de residentes ir a congresos, pues es verdad que cuestan su dinero. Entonces, pues bueno, estás investigando, estás obteniendo unas becas y pues es muy, muy gratificante, ¿vale? Y además te estás formando. Existen un montón de estudios, los he podido recoger aquí, he recogido unos 17 estudios. Yo al principio os invitaría a leerlos, ¿vale? Y sobre todo iniciaros en proyectos que os interesen. Imaginaros, a una persona le pueden gustar más los crónicos, pues igual la diabetes es un estudio que le resulta enriquecedor, que le atrae.
¿vale? Quizá otro, pues el EPOC, quizá otro el tabaco, la ecografía. Hay múltiples estudios con múltiples y dispares temas. Entonces yo os animaría a leerlos un poquito y ver cuál en este momento de tu vida, en este momento vital, te apetece estudiar un poquito más o estás más interesado y empezar, subirte al carro de él, ¿vale? Vale, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ¿qué tienes que hacer? Lo primero, leerte el proyecto, interesarte en él. Y luego hay diferentes fases, ¿vale? La fase de reclutamiento. Generalmente en estos trabajos ya vienen escritos, ya tienen un protocolo. Entonces nosotros lo que hacemos, nos encargamos de reclutar un poco la muestra, ¿vale? Identificamos a los pacientes, los abordamos, les damos un consentimiento. Y luego es muy bonito también, estos trabajos es verdad que hay algunos que requieren un mayor esfuerzo, ¿vale? Mayores horas porque necesitas más pruebas, necesitas más entrega, ¿vale? Entonces está siempre súper bien pedir ayuda al resto del equipo, ¿vale? Al final es mucho mejor, mucho más enriquecedor y nos lleva menos tiempo. También comentaros otras dos experiencias mías, no solo son proyectos de investigación que ya están generados, ya están hechos, sino que tú con compañeros puedes crear proyectos de investigación. Os podré contar dos proyectos de los que yo he formado parte en el 2022, que fueron mis inicios en el Congreso de Sevilla. Bueno, entre varios compañeros, con una tutora, siempre esto está guiado, hay muchísima ayuda. Creamos este proyecto, ¿vale? Este proyecto, cuyo título fue Evolución de la insuficiencia cardíaca y factores cardiovasculares asociados a una corte de Castilla y León. Creamos un protocolo, creamos el proyecto, nos dividimos los trabajos, pusimos diferentes ideas y además es que cada uno éramos de un área diferente. Entonces, pues fue un bonito proyecto. Y luego ya un último proyecto en el que he formado parte, ya pues eso, ya estás un poquito más formada, fue este último en Bilbao, ¿vale? Que este sí que fue con gente de alrededor, de mi área de salud y con alguna compañera de Ávila, siempre con tutorizado. Y ya este proyecto sí que lo llevamos a cabo, pudimos obtener resultados. Este ya nos llevó mucho más tiempo, fue más laborioso, pero ya tenía yo, o sea, teníamos todos un poquito más de experiencia. Entonces, bueno, que sea progresivo, que os guste, que tengáis interés y pues eso, sobre todo, que aparte de la parte asistencial, ¿no? Que a todos nos encanta hablar, o sea, el paciente, pues también la parte de investigación, que cada día está más en auge, que a nosotros nos ayuda a formarnos, que también adquirimos un cierto prestigio, ¿no? Y que, bueno, pues es súper bonito, te ayuda a conocer a un montón de gente. Es verdad que es laborioso, es complicado, pero bueno, poquito a poco y que nos vaya gustando, pues eso nos ayuda desde que iniciamos nuestra residencia a formar parte también de este proceso y esto tan bonito que es la investigación, ¿no? Os dejo aquí finalmente, pues eso, los correos para que contactéis con nosotros, nos preguntéis cualquier cosa y animaros. Pues ya os digo que hay muchísima accesibilidad, son súper bonitas las experiencias y además que sirven, pues eso, para formarte, para seguir tú formándote, aprender más y sacar resultados, ¿no? Que al final es un poco lo que buscamos. Y eso es un poquito lo que os quería contar hoy, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Virginia, de corazón, porque además, justamente la primera pregunta que tenemos hoy en las jornadas es de una persona que nos dice que no sabe por dónde empezar, ¿no? Que está perdida. Creo que lo has explicado muy bien y gracias por poner las direcciones porque es lo siguiente que os iba a decir. Todos los socios de Semergen pueden formar parte gratuitamente de la red de investigadores residentes, como por donde empezó Virginia. Nos podéis escribir a cualquiera de las dos direcciones que os ha indicado y os explicaremos cómo haceros de la red. Y os lo digo porque, o sea, una vez forméis parte de la red, os enviaremos emails donde os iremos informando pues, de los proyectos que decía Virginia, ¿no? Toda esa lista que decía, oye, hay esos proyectos. Os iremos indicando en cuáles podéis participar, veréis todas las novedades de becas, premios y ayudas, así que sinceramente yo creo que, vamos, os animo, no cuesta nada que os apuntéis, al menos estaréis informados, no os obliga a nada a formar parte de la red, hombre, es deseable, ¿no? Que participéis y nos aportéis de vuestro entusiasmo y de vuestras ganas, ¿no? Pero no os compromete a nada y estáis informados y os va entrando el gusanillo que le entró a Virginia, ¿no? Y también otra cosa que quería apuntar, que también me parece muy, muy interesante, es lo que has dicho, ¿no? Los inconvenientes. Hombre, desde luego,
es pasión por investigar, ¿no? Lo que le has puesto tú y todos tus compañeros, que además del Centro de Salud de Tordesillas es un grupo muy activo, ¿verdad, Sí, Virginia? la verdad que sí. Eso es una suerte porque también te inician ellos. O sea, al final tener gente a tu alrededor que esté motivada, pues Claro. también, si nunca lo has escuchado, pues investigar en la residencia. Dices, igual estudiaba antes, hacía trabajos y ahora tengo que seguir, pero es que es bonito. Entonces, Totalmente, doy fe y aquí también reivindico el rol de los tutores, ¿no? Si tenéis un tutor y que le gusta una tutora que les gusta la investigación, se nota, ¿no? Lo vemos en los residentes, también nos animamos a los tutores a que os entre el gusanillo si no os ha entrado, ¿no? Y ya para finalizar y dar paso al siguiente ponente, deciros que desde Semergen una de sus reivindicaciones es que se contemple, ¿no? Esa tarea investigadora en el currículum del médico de atención primaria, ¿no? Que pueda destinarle tiempo para llevarlo a cabo, porque desde luego los médicos de atención primaria pueden y deben, ¿no? Participar en proyectos de investigación. Así que muchas gracias, Virginia. Si no a tienes nada vosotros. más que decir, te emplazamos al final de la sesión. Si te puedes quedar, intentaremos hacer una mesa redonda con todos los ponentes. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Virginia se enteró de que podía formar parte de la red de investigadores residentes también en parte y debido a la existencia de la Agencia de Investigación de Semergen, cuyo director, el doctor Sergio Cinza Sanjurjo, nos va a hablar hoy, nos va a hacer un resumen para los que no la conozcáis, sepáis lo que es y los que sí que la conozcáis, pues os podéis actualizar. Así que adelante. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Verónica, muy bien, buenas tardes. Bueno, pues nada, como tú decías, voy a preparar una pequeña presentación para hablar un poco de lo que hacemos o de lo que hacéis, ¿no? Tú y Bea desde la Agencia de Investigación, organizando múltiples actividades de diferentes tipos, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que vaya creciendo, ¿no? Entonces voy a compartir la presentación y vamos a revisar muy por encima los datos, ¿no? que tenemos. Bueno, quiero siempre poner pues quiénes son las personas que integran, por un lado, Bea y Verónica, porque son las que coordinan nuestros proyectos de investigación y con las que los investigadores tenéis más contacto a diario, porque son las personas que están en sede trabajando a diario. Y para, eso, decía que quiero presentar quiénes son las coordinadoras de proyectos, que las veis ahí a la derecha de la diapositiva, y por otro lado el comité científico que, bueno, o bien revisamos los proyectos o intentamos ayudar a mejorar en lo posible los proyectos o hacerlos realizables, porque a veces las ideas que nos llegan son muy buenas, pero luego llevarlas a la práctica en el entorno de primaria es más complejo, ¿no? Entonces a veces tenemos que adaptar un poquito los proyectos a esa realidad para que sean realizables y lleguen a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, quiero aprovechar siempre esta diapositiva para agradecer a todo el mundo su trabajo porque es muy importante para nosotros, ¿no? Aunque ahora vamos a ver con detalle toda esta información, bueno, pues aquí un poco la agencia en cifras, ¿no? Podríamos decir, ¿no? El número de estudios que ahora mismo tenemos en marcha, que estamos en esta cifra redonda de 25, ¿no? Número de publicaciones que vamos creciendo, lo vamos a ver después, 69 en este momento, más de 40.000 pacientes reclutados, o sea que la actividad es muy, muy importante, ¿no? Y aquí es donde se ve vuestro proyecto, ¿no? Como miembros o perdón, vuestro trabajo en los proyectos de la Agencia de Investigación. Fijaros desde el año 17, bueno, 16 que nos pusimos más en marcha de forma más estructurada, fijaros pues cómo han ido creciendo los proyectos. Es cierto que ya traíamos algunos de atrás previamente, no había una agencia de investigación estructurada como tal, entonces, bueno, absorbimos esos proyectos y fuimos creciendo, ¿no? Estamos ahora mismo en 64 proyectos que se han liderado desde la agencia de investigación, ¿no? Y los más importantes de este año, ¿no? No voy a ir más allá, los que están abiertos, se han ido cerrando ya algunos a lo largo del 25. Bueno, por supuesto, Iberican con sus subestudios, ¿no? El Répica, que lo hemos cerrado este primer trimestre del año y que ahora están, bueno, el investigador principal y el comité científico redactando tanto el core profile como el artículo general de los datos. Racovir, que también, y Dobecap, que los hemos cerrado este año y que habéis participado un elevado número
de residentes aportando datos y que va a ser fuente por lo menos de una tesis cada uno de los proyectos, lo cual pues para eso investigamos, ¿no? Para que generéis vuestra formación y generéis vuestro currículum. Después, otros proyectos como el de utilización de unidades de SGLT2 en atención primaria, registro de enfermedad renal, que lo veremos hoy, que nos lo va a presentar Lourdes, COPEBACOT, que ya hay residentes inscritos y que se pondrá en marcha, o el de SPD, que lo hacemos en colaboración médicos de atención primaria con farmacéuticos comunitarios, ¿no? Es uno de esos proyectos colaborativos y que, bueno, pondremos en marcha seguramente a la vuelta de verano, cuando tengamos montada toda la red y comenzaremos todos el reclutamiento a la vez por las características del estudio. Luego, como bien sabéis, ya hace unos años ponemos en marcha una serie de becas para los grupos de trabajo porque veíamos que llegaban ideas muy interesantes de los grupos. Otras veces cuando compartíamos alguna reunión, los grupos se quejaban que, bueno, que tenían ideas, iban a becas públicas que son tremendamente competitivas y lógicamente pues se quedaban sin financiación, pero eran buenas ideas, ¿no? Entonces decidimos movilizar fondos de la fundación para financiar esos estudios que en muchos casos no requieren mucho dinero, pero que la idea es muy interesante y que merece la pena desarrollarse en atención primaria, ¿no? Bueno, pues gracias a esas becas ahora mismo están en marcha 6 proyectos, pero hoy, por ejemplo, la doctora Ana Segura nos va a presentar el suyo, que ya voy a hacer un poco voy a adelantar algún resultado, pero la semana pasada le han aceptado el artículo, ¿no? En la revista, con lo cual, pues darle la enhorabuena a ella y a todo el grupo, porque realmente era un trabajo interesante, pero un trabajazo. Han tenido que hacer mucha recogida de datos de campo y la verdad es que, bueno, cuando se ve la publicación, pues siempre reconforta, pero hasta que no llega, pues detrás hay muchísimo trabajo, tanto de ella como del grupo. Y luego el tercer grupo de proyectos son esos en los que, bueno, colaboramos de alguna manera en alguna de las fases del proyecto, pero bueno, que nos dan, bueno, nos posicionan un poco como referente de investigación, pues ayudando en Predimed, en Ricarto y otros proyectos que veis ahí que no voy a leer en detalle, ¿no? Pero bueno, otros proyectos, otros macroproyectos de nuestro país, de alguna manera también se apoyan en nosotros y avanzan, ¿no? Lo cual, pues para nosotros como agencia de investigación es muy reconfortante, ¿no? Bueno, aquí un poco esta diapositiva la mantenemos desde siempre porque, bueno, son un poco los logos de proyectos que han estado o están todavía en marcha en nuestra agencia y, bueno, de los que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? de haberlos desarrollado y la verdad es que siempre me gusta poner esta diapositiva, ¿no? Para ver un poco en detalle los datos que os fui presentando antes y de forma más gráfica, que siempre es más agradable a la vista, pues bueno, fijaros aquí cómo ha sido la progresión del reclutamiento de pacientes, ¿no? Hemos puesto en marcha muchísimos estudios, hay reclutamiento de pacientes detrás de ello, que es vuestro trabajo, ¿no? Que es lo que cuesta identificar, reclutar y recoger todos los datos de cada uno de esos pacientes. Aquí la cifra se dice fácil, pero a 31 de diciembre habíamos reclutado desde el año 17 casi 42.500 pacientes, ¿no? Que es muy rápido de decir, pero luego hay que ir reclutando uno a uno a esos pacientes, ¿no? Y aquí, pues la diapositiva es quizás de la que me siento más orgulloso, ¿no? Del número de integrantes que estáis en la red de investigadores. En RIRES sois 307, ya veis que hemos alcanzado ahí la meseta en el año 23, porque, bueno, tiene la peculiaridad propia de la residencia, ¿no? Van entrando todos los años residentes, pero evidentemente también van saliendo y van pasando a ocupar esa curva azul que vemos arriba, ¿no? Por lo tanto, pues agradeceros vuestro trabajo, animaros a que paséis a esa curva azul, que sigáis en vuestra actividad investigadora. Todo este trabajo que hacemos, y lo pongo aquí en valor porque realmente es lo que hace que poco a poco la atención primaria vayamos teniendo más peso, la excelencia en una especialidad se alcanza no solo viendo enfermos, que al final es para lo que estamos todos, ¿no? Para ver enfermos, sino aportando algo más que es la investigación y la docencia, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo a mis residentes: piensa la especialidad que tú crees que es más prestigiosa y dime si investiga o no investiga, o si hace docencia o no.
Si la respuesta es sí a las dos preguntas, pues ya sabes cuál es el camino, ¿no?, para prestigiar esta especialidad. En total, hace un mes más o menos, que es de cuándo son estos datos, 1.182 investigadores, ¿no?, entre las dos redes. Por lo tanto, nada, daros las gracias como responsable de la Agencia de Investigación y animaros a que sigáis participando en proyectos, ¿no? La investigación no sería nada sin producción, ¿no? O sea, investigamos para publicar, investigamos para que la gente conozca nuestros resultados. No es una cuestión de presumir, es una obligación ética. No tiene ningún sentido que yo recoja datos, que los tabule, que los analice y queden para mí, ¿no? O sea, la ciencia es colaboración y se deben de publicar de alguna manera o se deben de presentar de alguna manera esos resultados, ¿no? En cuanto a publicaciones, fijaros, hasta el año 20, desde la sociedad se habían publicado 7 artículos científicos. Había alguno más por ahí, pero bueno, no los tenemos en nuestro radar, entonces teníamos 7, ¿vale? Del año 20 al año 24, una media casi de 6 artículos por año, 23 artículos. Y ahora mismo, en el año 25, ya llevamos 6 artículos y ya hay 2 o 3 más que están ahora mismo en la editorial, en revisión, y me consta que hay otros 3 o 4 que están en redacción, ¿no? Por lo tanto, seguramente acabaremos el año por encima de la media anual que llevábamos en estos últimos 4 años, ¿no? Por lo tanto, pues enhorabuena por ese trabajo que en el fondo pues va a repercutir en el currículum de los compañeros que están trabajando en esos proyectos, ¿no? Después, por otro lado, sabéis que tenemos una serie de cátedras institucionales. Muchos de nuestros compañeros, de nuestros socios, están participando en la docencia de diferentes universidades. Hoy tenemos aquí al doctor Pallares, que es profesor titular, pero hay otros compañeros que, pues como asociados, incluso a veces como meros colaboradores, están ayudando a que los estudiantes hagan trabajos de fin de grado o compañeros que están en programas de máster como docentes, trabajos de fin de máster centrados en la atención primaria, ¿no? Y aquí tenéis, bueno, pues en total, fijaros, en el curso que todavía no ha terminado, ¿no?, que se van a presentar proyectos la semana que viene y la otra más, pues llevamos 73 trabajos de fin de grado, ¿no? De ellos, poquito menos de la mitad, el 41%, están directamente, o los datos han salido directamente de nuestros proyectos de investigación que os he presentado aquí, ¿no? Y ya por último, pues como no, las tesis doctorales, ¿no?, que están dentro de lo que es también la producción científica. De hecho, bueno, qué mejor tesis es la que se hace por compendio de artículos. Es cómodo para todo el mundo y garantiza la calidad de esa tesis, ¿no? Y fijaros cómo hemos ido progresando desde el año 17, ¿no? Cada vez hay más tesis en marcha. Evidentemente, de estas 39, muchas ya han sido defendidas, pero muchas otras pues se van incorporando a esta larga lista, ¿no? De nuevo, pues estamos en ese 40% más o menos que están ya finalizadas, ¿no? Y el resto, bueno, a mí me consta las que conozco, sí, de compañeros con los que tengo más trato, de aquí a final de año, algunas van a ser depositadas y defendidas, ¿no? Así que nada, animaros a los que estáis metidos en la tesis. A veces parece que no vemos el final de nuestra tesis, pero animaros porque siempre llega ese momento y es un momento muy bonito, muy reconfortante, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ya os adelantaba antes, ¿no? Convenios que tenemos con diferentes universidades públicas y privadas con las que colaboramos de diferente manera, pero que en todas está el ánimo de promocionar la medicina de familia, la atención primaria, tanto en la docencia como buscar líneas de colaboración en formación o en investigación, pues para esos trabajos de fin de grado, esas tesis que en la diapositiva anterior os he presentado, ¿no? Por lo tanto, bueno, si alguna de estas universidades os queda cerca, bien, aprovecharos del potencial que puede tener de esa sinergia de Semergen con esa universidad, con esos departamentos con los que colaboramos, y si nos queda cerca, pues seguro que hay algún socio, compañero nuestro que se dedica a investigación y que os puede iniciar en la investigación y luego hacer trabajos de fin de grado y de máster, ¿no? Participamos en varios consorcios. Luego os mostraré un poco la gráfica, pero quizás de los que de los que tienen más impacto público, ¿no?, por su dimensión, pues son estos, ¿no? 2 que son de investigación, el Cordelia,
que es esa macrocohorte que va a estudiar los factores de riesgo cardiovascular y sobre todo la base genética, y estamos participando con Iberican y también en esa colaboración que tenemos con Ricardo. Y por otro lado, Together, que por nuestra parte lo estaba sobre todo liderando Verónica hasta ahora, que es, bueno, en parte una colaboración también con las farmacias comunitarias, que lo que buscamos es identificar y abordar precozmente pacientes hipertensos, ¿no? A veces pues estamos un poco subordinados a que vengan a la consulta. Lo que pretende este proyecto es identificarlos precozmente, identificar si tienen lesión de órgano diana y tratarlos precozmente para evitar complicaciones mayores, ¿no? Luego dos proyectos más bien formativos dentro del marco europeo Erasmus, el Livestrand, que es de colaboración en formación con universidades, sobre todo del este, aunque aparte de las que participamos en España hay alguna más de Europa del Oeste. Y luego el SIMS, sobre todo en simulación, tanto en formación en simulación como en investigación en simulación, ¿no? Por lo tanto, pues nada, animaros a que si podéis, pues siempre participar en este tipo de consorcios, porque es muy interesante, ¿no? Bueno, no son solo estos los consorcios, ¿no? Hemos aspirado a muchos. Me gusta ponerlo porque es el trabajo de Bea y Vero, ¿no? Ellas hacen un gran trabajo recopilando todo el papeleo, organizando la documentación para presentar, bueno, pues tanto a becas europeas como nacionales, diferentes consorcios, lo que tenemos, ¿no? Unas salen, como acabamos de ver, otras quedan en el camino, pero sí que me gusta poner en valor el trabajo que se hace desde la agencia de investigación, porque esto es tiempo, mucho tiempo y a veces elevadas dosis de paciencia, ¿no? Luego tenemos colaboraciones con otros grupos, ¿no? Tenemos el grupo GIGAS, liderado por el doctor Vicente Martín, que está también en nuestro comité científico, pero que en muchos aspectos, sobre todo en el análisis de datos, ¿no? Que son grandes expertos en análisis de grandes cohortes, pues colaboramos con ellos o ellos con nosotros, mejor dicho, y nos ayudan a poder hacer esos análisis estadísticos más avanzados con MEDEA, que sabéis que es un proyecto de farmacogenética, ¿no? Que estamos participando con los pacientes de Extremadura incluidos en Iberican, y también con la Fundación Pública de Medicina Genómica de aquí de Galicia, liderada por el doctor Carracedo, que son los que van a genotipar nuestras muestras de Iberican para tanto, bueno, para el estudio de Iberigel, ¿no? Bueno, esto un poco por recordarlo, porque sé que algunos de los que estáis hoy inscritos estáis en grupos de trabajo, ¿no? Los grupos de trabajo a iniciativa de cualquiera de los integrantes del grupo, ¿no? Y siempre que hay una aceptación por parte de los responsables del grupo de trabajo, tienen dos convocatorias anuales, marzo y septiembre, que es cuando solemos abrirlas. La de marzo ahora ya la hemos resuelto la semana pasada y en septiembre se volverá a abrir la siguiente convocatoria, ¿no? Convocamos en cada una de ellas o movilizamos en cada una de ellas 25.000 euros, bueno, para financiar estos proyectos, ¿no? Que pueden surgir de los grupos de trabajo, a veces incluso de colaboración entre varios grupos de trabajo, y que, bueno, la verdad nos está dando muy buen resultado, motiva a los grupos a investigar y, bueno, es fuente de generar proyectos en el seno de la sociedad, que en el fondo es para lo que estamos las sociedades científicas, ¿no? Para promocionar la formación, pero también la investigación, ¿no? Bueno, os pongo esto, realmente no es para que lo leáis, lógicamente, es para que sepáis que si queréis consultar o participáis en algunos proyectos, casi todos los proyectos tienen becas en las que se han movilizado fondos de la Fundación para motivaros o para, bueno, de alguna manera recompensar vuestro trabajo en ese proyecto, pues a través de inscripciones a congresos, la asistencia a jornadas, etcétera, ¿no? Si queréis consultar cualquiera de ellas, vais a la web, buscáis el proyecto en el que participáis y veis para qué congresos tiene becas ese año, ¿no? Este es solo una muestra, os lo pongo ahí un poco pues por recordaros que la Fundación moviliza esos fondos para vosotros, ¿no? Y bueno, comentaba antes Vero que la posibilidad o la duda que planteaba un asistente de por dónde empezar. Bueno, a veces cuando salimos de la carrera, ¿no? Y empezamos la residencia nos centramos mucho en la parte asistencial
y nos sentimos más inseguros en investigación. Bueno, pues colaboramos con la Universidad de León en este máster. Muchos de nuestros colaboradores en la agencia de investigación, de nuestros investigadores, son docentes en este máster, aparte, lógicamente, de docentes de la propia Universidad de León, y es el único máster de verdad de 2 años de investigación en atención primaria, ¿no? Por lo tanto, si veis que os interesa formaros bien, una formación más completa para ir investigando, bueno, pues lo tenéis ahí el máster a vuestra disposición. Que sepáis que ahora mismo está abierto el plazo de preinscripción. Estos son un poco los plazos. Estará abierto hasta el 23 de julio. A partir del 28 se publicará la lista y luego, si quedasen plazas en septiembre, se abre un segundo plazo de inscripción, ¿no? Es bueno que si estáis interesados, porque desde la Fundación movilizamos también una serie de becas para ayudaros a pagar la matrícula. En este caso no cubre hasta el 100%, cubriríamos hasta el 50%, pero si completáis el máster, bueno, pues es una cantidad importante de dinero que se pone a vuestra disposición para ayudaros, ¿no? Y bueno, para ir terminando mi presentación, pues otro proyecto del que estamos muy orgullosos, que os va a hablar ahora el doctor Pallares, que lo hemos hecho en colaboración las 2 agencias, la de formación y la de investigación, y que, bueno, un poco encarna nuestra idea de lo que es la formación y la investigación, ¿no? Un programa de tutoría, de tutelado, por así decirlo, en el que compañeros con mucha experiencia en investigación acompañan a un grupo de residentes que van a investigar. Darle las gracias al doctor Pallares por todo su trabajo en este proyecto. En el Congreso seguro que vamos a poder ver compañeros del año pasado que ya traen resultados de sus proyectos, y además los grupos que este año han ido poniendo en marcha su proyecto y que nos lo van a presentar en octubre en Granada. Así que nada, agradeceros a todos el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Sergio. ¿Te vemos después en la mesa redonda? Sí, por supuesto. Genial, porque tengo un par de preguntillas que hacerte, así que os lo haré a todos. Pero solo puntualizar 2 cosas antes de escuchar al doctor Pallares, y son las siguientes. Si habéis aterrizado aquí y no lo sabéis, el doctor Cinza ha presentado un gráfico de 2 redes. Ha comentado la REDI y la RIDES. Nosotros diferenciamos la REDI como la red de investigadores ya para personas que han terminado la residencia, y la RIDES más específico para vosotros los residentes. ¿Y por qué lo hacemos así? Lo hacemos así por 2 razones. Una, porque muchas veces tenéis necesidades formativas distintas, ¿vale? Y así podemos a cada grupo darle lo que necesita. Y también, la primera razón. Y la segunda es porque muchas veces en los proyectos de investigación, muchos es para las 2 redes, da igual si sois residentes o lo sois, pero a veces no es así. Entonces, pues también decidimos en su día diferenciar estas 2 redes. Y la segunda cosa que os quería comentar es que lo que comentaba el doctor Cinza de las becas, premios y ayudas, que os ha hecho así como un resumen muy resumido, nunca mejor dicho, lo podéis encontrar en la página web de Semergen. En el apartado de investigación está allí toda la información actualizada de todas las becas, premios y ayudas que hay un montón. Os animo en mi nombre y el de la doctora Beatriz Sánchez, mi compañera, a que le echéis un repaso y ante cualquier duda nos contactéis por email. ¿De acuerdo? Y ahora sí. Una de las dudas más dudosas, valga la redundancia, algo que nos pregunta muchísima gente, sobre todo en la residencia, es lo que comentaba el doctor Cinza, ¿no? De, oye, a lo mejor me falta formación. Siento que no estoy hecha para investigar. ¿Me podéis ayudar? Y muchas veces no es que no sepáis hacerlo, sino que a veces es un tema, primero, de confianza. Yo creo que todos sabéis y todas sabéis hacerlo perfectamente, ¿no? De confianza en vosotros mismos como en vuestro potencial como investigadores, por un lado, y por el otro, pues es verdad que a veces falta, pues a lo mejor un poco de conocimiento metodológico, estadístico, ¿no? Como plantear una pregunta de investigación. Y es por eso que desde hace 3 años, Fundación Semergen decidió apostar por crear una formación muy bonita, que es lo que comentaba el doctor Cinza, que se llama Ready to Research. De hecho, cada vez está creciendo más y es una formación, ahora os lo comentará el doctor Pallares, pero es una formación que es gratuita para todos los socios de Semergen. Así que os animamos a hacerla. Y también deciros que Virginia es un exponente de esta formación, porque ella, los resultados que presentó el año pasado en Bilbao fueron los derivados de su grupo de trabajo de Ready to Research, del cual estamos muy orgullosos. Así que sin más dilación, hola Vicente, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por tu moderación, por la presentación y compartir con todos los ponentes, bueno, los compañeros que están y compañeras que están aquí y con todos los que nos oyen y nos oirán, espero. Yo, si me permitís, voy a compartir una presentación. Bueno, ya me habéis hecho algo de spoiler, tanto el doctor Cinza como tú. Yo voy a hablaros de Ready to Research, bueno, si estamos listos, ¿no?, para investigar y comentar que es un programa integral, ¿no?, de desarrollo de competencias en investigación. Mi nombre es Vicente Pallares y como todos, también soy médico de familia y bueno, en mi trayectoria yo creo que es bueno a veces los más seniors contar un poco nuestra historia. No ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil porque no teníamos programas de investigación, nos teníamos que buscar muy mucho la vida y como ya ha contado Virginia también, Verónica y Sergio, no es fácil trabajar con las consultas a tope y además investigar, ¿no?, que da mucho tiempo y es además de, ¿no?, siempre. Pero bueno, es una oportunidad. Yo creo que desde Semergen tenéis una muy buena oportunidad para investigar, para hacer un currículum y para que la especialidad de medicina de familia no se quede solo con ver pacientes en un centro de salud, sino que vaya más allá y sea respetada. Y esto es a base de programas de investigación, hacer investigación, desarrollar proyectos que acaben en tesis doctorales, si puede ser por compendio de publicaciones, y seguir investigando. La investigación genera resultados aplicables a clínica y si la investigación nace desde atención primaria, esos resultados van a recaer en la consulta de atención primaria. Vale, bueno, un poco esto es un resumen de cosas que ya se han dicho, no voy a ser redundante, pero bueno, el programa de Ready to Research es un programa que, como ya ha dicho Verónica, tuvo su puesta de largo en el Congreso de Sevilla 2022 y a partir de ahí, bueno, pues este año tendremos ya una tercera promoción, ¿no? Es un programa que está abierto a todos los residentes y médicos de familia de Semergen y en una parte que es muy específica para un grupo más reducido de residentes es el programa de tutorización donde se pretende desarrollar un proyecto de investigación que ese proyecto, y si puede estar ya un poco más avanzado, pues presentarse en el Congreso Nacional. El año natural es desde un congreso, octubre, primera semana de octubre normalmente de Semergen, y finaliza ese ciclo de un año de ese programa específico en el siguiente congreso al año siguiente. Aunque no es un programa que termine ese año, el programa sigue y podemos seguir y seguir vivos en investigación el grupo mientras hay residentes todo el tiempo de residencia y por los siguientes años, ¿no? La red, como se ha dicho, yo creo que hemos ido cogiendo números diferentes y como veis, se ha presentado, Virginia hablaba de 270 o casi 80 médicos investigadores residentes de medicina de familia. Yo pongo 305, que es lo que pillé hace poco en la página web y ya se ha cambiado, ya son 307. Quiere decir que esto es algo vivo y que actualmente tenemos en la red de investigadores residentes, en RIRES, más de 2.000 pacientes en proyectos de investigación. Yo creo que esto es muy importante y habla de lo bueno, ¿no?, que está teniendo este programa y que cada vez tenemos más gente interesada y que participa. Sin vosotros, sin los residentes, en este caso, evidentemente el programa no tiene ningún sentido. Os tenéis que apuntar, tenéis que trabajar y os aseguramos que ese trabajo va a estar permanentemente tutorizado por gente que está muy implicada con la investigación. Esta es la primera foto de familia, veis, 20 de octubre de 2023 en Sevilla, y fue un poco el pistoletazo de salida para esa primera promoción, ¿no?, de Ready to Research que se inició el año anterior. Y bueno, es una fecha emblemática para Semergen porque ese año en Valencia se celebraban los 50 años de la fundación de la sociedad. Bueno, los objetivos es ofrecer a los residentes herramientas esenciales para desarrollar un proyecto de investigación. Esto también contesta a esa pregunta que estaba ya generada
casi antes de empezar esta sesión, actualizar a todos aquellos residentes sobre novedades en investigación, trabajar de forma práctica. Yo creo que esto es muy importante. Se hablaba de que, bueno, pues uno acaba el grado y lo máximo que ha aspirado es hacer un TFG y a veces es una revisión bibliográfica o, bueno, una revisión sistemática, pero sin acabar de hacer metaanálisis, etcétera, y pocos se trabaja con ensayos clínicos o con alguna base de datos de una cohorte. Bueno, pues le voy a decir a Sergio que en poco, la semana que viene posiblemente, sumaremos un TFG en mi universidad del proyecto Ibericán, que espero que saque tan buena nota como los 11 anteriores, ¿no?, que ya se han presentado, y tutorizar a alumnos para un correcto desarrollo de ese proyecto de investigación. Aquí tenéis un código QR que si lo pincháis, pues evidentemente os lleva a el programa RIRES que presentamos el año pasado, es el actual. Aquí tenéis el contenido científico. Esta es la parte teórica que todo el mundo puede hacer, tanto los que hagan el programa general como el específico, y hay 10 temas que de alguna forma nos introducen en esas bases teóricas fundamentalmente, aunque también hay mucha parte de habilidad y de vídeos, podcasts, etcétera, donde se va viendo el mapping hasta llegar a donde publicamos una pregunta de investigación que nació y que, desarrollando todas estas fases, pues de alguna forma esto se encarga el doctor Vicente Martín, ya nos dice dónde lo podemos publicar. Y como veis, están las fechas donde que cada aspecto de esta parte más teórica o más teórico-práctica se van realizando, y empezamos en noviembre, acabaremos en julio. Los tutores de la parte más específica de Ready to Research, que es a los residentes que van a desarrollar un proyecto de investigación, son 5 grupos entre 5 o 8 residentes por grupo, y cada uno se le asigna un tutor que se encarga. Normalmente intentamos hacerlo por cercanía geográfica, aunque ahora ya la cercanía geográfica evidentemente no tiene tanto sentido porque la videoconferencia nos acerca a todos, ¿no? Y se hace un seguimiento lo más intenso posible, y muchas veces esa tutorización no va de la mano de una temporalidad de reuniones marcada por el tutor, sino que los propios residentes, los propios investigadores lo vais demandando. Abajo seguimos insistiendo en los contactos de Investigación Semergen o Fundación Investigación, así como la página de Semergen RIRES, pero que si pincháis el código QR os sale el díptico donde está toda esta información. Como ya se ha comentado, coordinamos tanto el doctor Cinza como yo mismo, y bueno, pues estamos a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta. Aquí hay aspectos donde se especifica más el desarrollo de todo el programa, la metodología. Como veis, pues hay videopíldoras, información teórica, podcast, lecturas recomendadas, infografías, actividades interactivas, fichas de trabajo, tutorías, etcétera. Es muy interesante y a veces no está de más. Yo me apunto a alguna de estas sesiones porque es bueno recordar ciertos aspectos, ¿no?, que muchas veces puedes olvidar o no tener tan frescos. Y también se explica un poco qué es ser tutorizado, ¿no? Yo creo que es algo muy importante tener a alguien que está familiarizado con la investigación, que ya ha publicado, que ya ha hecho muchos trabajos de investigación y que os puede acompañar en que ese trabajo que se inicia y que se hace como proyecto finalice en una presentación, en una reunión específica dentro del Congreso Nacional, donde se presentan todos los trabajos que se han ido desarrollando durante ese año. Muchos aún no ha habido tiempo porque el tiempo pasa muy rápido para todos, y en esto aún más, y aunque tengamos un proyecto y hayamos pasado un comité ético, etcétera, muchas veces no hemos tenido tiempo de hacer un reclutamiento de pacientes y tener ya resultados. Bueno, está el año siguiente y el siguiente. Lo importante es que si empezamos,
intentar acabarlo y acompañaros hasta que incluso podáis publicar. Yo creo que esto es la parte más importante de Ready to Research. La metodología, ya lo hemos dicho, la estructura de la parte teórica, la implicación de qué es ser tutorizado, que lo podéis encontrar en ese código QR donde está la web. Aquí tenéis todos los docentes, los tutores, todo el contenido científico que aporta este programa. Y de alguna forma, bueno, pues una vez inscritos, bueno, siempre que accedáis, se os solicita, como en cualquier otra acción que hagamos a través de la red, en cualquier institución, un nombre de usuario y una contraseña que habréis generado vosotros mismos, le dais a acceder, estáis dentro y podéis disfrutar de Ready to Research. Bueno, os esperamos, no os lo perdáis. Y para aquellos que, bueno, yo os hablo desde Castellón, ahora mismo aún estoy en la universidad, pero todos aquellos que por cercanía estéis cerca de aquí, en una diapositiva que ha presentado el doctor Cinza, no está actualizada. Esto, como veis, va muy rápido porque hace pocas semanas se ha formalizado un convenio de colaboración de la Universidad Jaume I de Castellón, la universidad pública, del grado de medicina con Semergen, con la universidad. Vino presidente y con el rectorado se firmó el convenio de colaboración. Llevamos un proyecto de investigación educativa, de innovación educativa, en que estamos preparando y trabajando con el grado de videojuegos. Esto yo creo que es muy interesante, el colaborar con otros grados que no tienen nada que ver con la medicina, y yo creo que aprendemos todos de todos. Y estamos haciendo una parte de simulación con realidad virtual, con habilidades técnicas. Tenemos ya preparada una que es la punción lumbar, la intubación orotraqueal o un acceso vascular central, y también casos clínicos interactivos que de alguna forma nos refrescan, ¿no?, cómo enfocar a un paciente con diferentes perfiles de patología o perfiles, fenotipos de pacientes diferentes, personalidades, ¿no? Yo creo que esto es interesante y colaboramos con psicología, con enfermería, etcétera. Con lo cual, si os apetece, estáis cerca, me tenéis a vuestra disposición en la universidad y en esa correlación, ¿no?, con la fundación, con Semergen, y de alguna forma intentar que aquellos médicos de familia interesados tengáis siempre cercanía con nosotros y ese apoyo que intentamos daros. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicente. La verdad es que el programa Ready to Research nos ha dado muchas alegrías a todos, a ti y al doctor Cinza como coordinadores, a los tutores y, como decía Virginia, ¿no?, a los propios alumnos. Deciros que mi opinión personal es que es una manera fantástica de que perdáis el miedo a la investigación entrando en el programa. Luego a lo mejor ya podéis ampliarlo a lo grande, ¿no?, en el máster que comentaba el doctor Cinza, y ir mucho más allá, ¿no? Pero para perderle el miedo, para tener una vista de pájaro, y la verdad es que empoderaros para hacer vuestro proyecto es ideal. Ahora, si todo va bien, la siguiente convocatoria se lanzará en octubre, noviembre de este año, alrededor del Congreso Nacional, y hay dos modalidades, ¿no? Como decía el doctor Pallares, hay la modalidad de los contenidos online exclusivamente, y luego hay un grupo de premium, por así decirlo, de 20, 30 personas que tienen la opción de poder llevar a cabo realmente un proyecto de verdad, o sea, no de pega para aprobar el curso, no, de verdad, hasta publicarlo al final. Y os lo digo porque se llenan súper rápido estas plazas. O sea, tanto una modalidad como la otra es gratuita para los socios de Semergen y miembros de la RIRES, tal cual, pero se llena, o sea, ya está lista de espera. Así que os recomiendo que estéis al tanto. Si formáis parte de la RIRES recibiréis todos los avisos, y si no, pues que os apuntéis. Gracias, Vicente. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, nos vemos en un ratito a lo mejor. Sí, seguro. Gracias. Y dentro de todo lo que se ha ido comentando en la jornada de hoy, pues se ha ido hablando de los grupos de trabajo, ¿no? Los distintos ponentes han ido hablando de los grupos de trabajo aquí, los grupos de trabajo allá, tanto los proyectos que salen de allí como las becas que hay derivadas de grupos de trabajo. ¿Y por qué? Porque los grupos de trabajo de Semergen son uno de los motores que impulsa la investigación dentro de la sociedad. ¿Y quién mejor para hablarnos de cómo se impulsa la investigación dentro de un grupo de trabajo que la doctora Ana Segura Grau, que forma parte del grupo de trabajo de ecografía,
Además, fue galardonada con una de las ayudas a grupos de trabajo, si no me equivoco, en el año 2022 y llevó a cabo un magnífico trabajo en ecografía precisamente. De hecho, el grupo de trabajo de ecografía es muy potente en investigación. Así que, Ana, el estrado es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Vero. Bueno, y gracias, Sergio, gracias a todos por acompañarme. Si os parece, voy a compartiros una presentación. Vale. Bueno, tengo que reconocer que la primera ponencia, que ha sido la de Virginia, y cómo ha expuesto Virginia su experiencia, es bastante parecida a lo que yo he sentido. Lo que pasa es que yo ya no soy residente, soy un poquito más mayor, pero es un poco esa sensación la que confieso haber tenido en este proyecto en el que me habéis acompañado muchos de los que estáis aquí hasta conseguir unos resultados que, aunque Sergio ha hecho spoiler, os los voy a contar yo, ¿no? Bueno, me presento lo primero, soy Ana Segura, soy médico de familia y soy especialista en ecografía. Trabajo en Madrid en una unidad de ecografía hospitalaria, en un hospital mediano de Madrid y en una consulta de un centro diagnóstico de ecografía, con lo cual me dedico en gran medida a la ecografía y pertenezco al grupo de trabajo de ecografía de Semergen. Os presento un poco quién está, el equipo que está detrás del proyecto y los culpables, los culpables de que hayamos tenido ese empuje y hayamos llegado a buen término, ¿no? Lo primero es que detrás de mí está el grupo de ecografía de Semergen, es un grupo muy grande, de más de 100 personas, y muy activo. Llevamos mucho tiempo formando a médicos de atención primaria, formándonos nosotros en ecografía y avanzando, pero con un perfil muy de formación, es decir, yo creo que somos expertos en la formación, tenemos cursos de formación de diferentes niveles, hemos hecho un máster propio con la Universidad Católica de Murcia. O sea, hemos hecho hace finales del 2024 un número específico en la revista de Medicina de Familia de Semergen sobre temas de ecografía, ¿no? En la utilización de la ecografía en diferentes patologías. Hacemos dentro del grupo todos los meses lo que llamamos los jueves de formación. Quedamos un jueves a las 9:30 de la noche y estamos entre 40 y 50 personas conectados para aprender. O sea que somos un grupo de gente motivada con este tema. Pero reconozco que no habíamos dado el paso al perfil de investigador hasta que la apuesta de Semergen por la investigación nos llegó, nos caló y decidimos dar ese paso un poco al abismo, ¿no? Porque los médicos efectivamente nos formamos mucho en asistencia y demás, pero a nivel asistencial, pero a nivel de investigación menos. Entonces, yo hace unos 5 años me metí muy activamente en Semergen, en el propósito de Semergen, en la junta directiva de Semergen. Entonces, además de este grupo de ecografía detrás de mi proyecto, está Semergen, ¿no? Semergen me ha ayudado mucho a tener ese gusanillo de la investigación, a incorporar en mí esa necesidad de investigar para aportar aún más a la especialidad, ¿no? Entonces, por un lado, la junta directiva, ¿no? Con este propósito de la investigación en la atención primaria, liderada por nuestro presidente, el doctor Polo, hace que todo el conjunto de la sociedad nos orientemos o tengamos un pilar específico que es la investigación en la atención primaria. Yo, como miembro de la junta directiva, 2 veces al año nos reunimos con los coordinadores de los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo es el motor o uno de los motores de Semergen. Somos más de 30 grupos con 30 coordinadores y secretarios y muchos miembros que son muy activos y aprendemos mucho los unos de los otros, y hay gente con un perfil investigador enorme. Por ejemplo, el doctor Vicente Pallarés fue coordinador del grupo de enfermedad cardiovascular durante muchos años y ha sido una persona referente, ¿no? Para muchos de los que queríamos seguir esa línea de investigación, ¿no? Y era coordinador de un grupo de trabajo. Pero además de estos grupos de personas, hay personas específicas, ¿no? A las que yo tengo que agradecerle el estar aquí, y es ese equipo que ha estado detrás de mí, ¿no? Por un lado, Bea y Vero, las coordinadoras de proyectos de Fundación Semergen, que sin ellas no terminas de arrancar, y ellas son las que empujan y están pendientes de que no te olvides de que esto merece la pena. Y por otro lado, unas personas que para mí
han sido motor de mi necesidad de investigar, ¿no? La principal persona, y él lo sabe, es Sergio Cinza, que es el que lleva toda la agencia de investigación y la fundación, y el que en mi caso, ¿no?, me metió el gusanillo de investigar junto con Vicente Martín, que es el señor de Ana haz la tesis, Ana haz la tesis. Es un mensaje de todos los días cuando hablamos por teléfono. Y por supuesto 2 personas dentro del grupo, que es mi coordinadora de grupo actual, la doctora Esther Montes, y la responsable que tenemos dentro del grupo de investigación, que es la doctora Inés Salcedo, que está haciendo ese máster de investigación que os comentaba el doctor Cinza de la Universidad de León, y que está ahora mismo con un proyecto de investigación muy importante con respecto a ecografía FibroScan en pacientes con diabetes tipo 2. Todo esto, mi grupo de ecografía y mi sociedad científica, que es Semergen, hace que se genere una colaboración multidisciplinar entre nosotros y que ese espíritu investigador pues, se nos contagie y queramos investigar, ¿no? En este contexto que os pongo de toda esta gente que son personas a las que admiras y a las que quieres seguir, ¿no?, de alguna manera, y poder aportar un poquito a la especialidad de medicina de familia, llega la motivación de mi proyecto, ¿no? Yo llevo muchos años, como os he dicho, formando médicos de atención primaria en ecografía, y he ido viendo cómo hay una tendencia creciente en algunas comunidades de hace ya más años, en otras comunidades de forma más reciente. Hay una tendencia a dotar a los equipos de atención primaria de ecógrafos. Inicialmente, ecógrafos convencionales, ¿no?, ecógrafos grandes, con sola, como los llamamos nosotros, pero cada vez más estos ecógrafos van siendo más pequeños, hasta que en varias comunidades autónomas están dotando a los equipos de atención primaria de ecógrafos de bolsillo, tanto en centros urbanos como en centros rurales, porque es una herramienta muy útil para cuando te tienes que salir del centro de salud, es decir, visitas domiciliarias, urgencias domiciliarias, ambulancias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en este contexto en el que yo llevo muchos años viendo lo que está pasando y llega a mis manos los ecógrafos de bolsillo, digo, vale, pero este ecógrafo de bolsillo realmente es igual de capaz a la hora del diagnóstico que los ecógrafos de consola que tenemos, que tienen quizá un desarrollo tecnológico mayor. Y ese fue el motivo que me hizo a mí preguntarme que si yo podía hacer un proyecto de investigación en que mi objetivo principal fuera precisamente eso, ¿no?, analizar la capacidad diagnóstica de los ecógrafos de bolsillo en la patología abdominal, que me parece la más relevante o de las más relevantes para los médicos de atención primaria y médicos de urgencias, ¿no? Entonces, con esta motivación decidimos preparar un proyecto que se llama La utilidad de los ecógrafos de bolsillo en la valoración de la patología abdominal y la comparación de estos ecógrafos de bolsillo con ecógrafos de alta gama. Os he puesto aquí la foto de uno de mis ecógrafos de alta gama. Es un ecógrafo con 5 sondas con elastografía, con un montón de software de alta gama, de cortes panorámicos, etcétera, 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 frente al ecógrafo ultraportátil que, como veis en la foto, está encima de mi mesa, al lado de mi café, al lado de mi padre y al lado de mi ordenador, que tiene una sonda lineal, que tiene una sonda convex y que veo la imagen en mi móvil, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo en el que se ve cómo con esa sonda inalámbrica se ve la imagen en el vídeo de mi teléfono móvil, y la pones encima del paciente donde puedes, ¿no? Entonces, la idea es comparar estos ecógrafos ultraportátiles que yo llevo habitualmente en mi bolso con ecógrafos de alta gama que obviamente no los tenemos en cualquier sitio, ¿no? Bueno, en este contexto yo dije, vale, tengo una idea, ¿no? Vale, necesito ayuda. Y como tengo institucionalmente un apoyo que me han contado por las redes de investigadores, por pertenecer yo al grupo de trabajo, etcétera, etcétera, necesito un apoyo institucional para que me ayude a despegar. Por supuesto, hablé con la agencia de investigación y le dije, ¿qué puedo hacer? Y, hablé con Sergio Cinza y me dijo, no hay ningún problema. Yo te apoyo, te apoyamos, ve a Vero, la fundación, en ese desarrollo metodológico para saber qué variables hay que tener claras, cómo hacer la metodología del estudio y diseñar un
piloto para poder solicitar a la Fundación Semergen la ayuda a mi proyecto desde el grupo de trabajo. Como os ha contado ya Vero, hay ayudas a los proyectos de investigación para los grupos de trabajo. Me parece que son 2 convocatorias anuales y lo que te ayudan es, una vez que tú tienes una idea, te asesoran, ¿no? Te asesoran primero en el desarrollo del proyecto. Si los objetivos que tú te has planteado son los correctos o se le puede dar una vuelta y enfocarlos de una manera diferente. La metodología de tu estudio, a qué población, cuál debe ser tu población a estudio. Te ayudan a pedir el comité ético, a pasar ese trámite que para nosotros, ¿no? Para los que no tenemos experiencia, es un trámite complicado. Te incitan y te animan a presentar esos avances de tu proyecto en diferentes jornadas, en diferentes congresos. No tienes que presentar el proyecto final, sino que durante todo el proyecto de investigación puedes ir presentando el proyecto piloto, la experiencia inicial, los resultados preliminares, los resultados finales, y de esa manera vas haciéndote cada vez más dueña de tu propio proyecto, ¿no? Y te ayudan a que la gente lo conozca y a divulgarlo. Y por supuesto, en la parte final te ayudan a escribir, a redactar esa publicación del estudio para poder mandarla a una revista de alto o de menor impacto en función de los resultados de ese estudio y de si tienen potencial o no. Pero no solo es una ayuda en el asesoramiento, que es importante, pero también dan una ayuda económica, que en mi caso fue el obtener un ecógrafo ultraportátil, como el que os he enseñado en la foto, y ese ecógrafo con una tablet para no tener yo que utilizar mi teléfono móvil, aunque al final era lo más cómodo para mí. Y si de este proyecto sale una publicación, el poder tener la partida económica necesaria para poder traducir el artículo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es una ayuda no solo en el asesoramiento de todo el desarrollo del proyecto, sino una ayuda económica para los posibles gastos que puedas tener, ¿no? Bueno, en cuanto a la metodología de estudio, ¿no? Cuando te planteas el primer paso, esto es pánico total, ¿vale? Yo no soy Virginia, no soy residente, que entiendo que de residente tienes aún más pánico, pero yo reconozco que es una parte que da miedo, porque no sabes hacerlo, porque no tienes experiencia, porque aunque tienes teoría, esto no es fácil, ¿no? Entonces, en esta metodología de estudio, Bea y Vero me ayudaron mucho y la agencia de investigación me ayudó mucho. Diseñamos el estudio, en mi caso es un estudio observacional de práctica clínica habitual. La población de mi estudio eran los pacientes que me derivaban a mí en el hospital desde el servicio de urgencias o de los pacientes ingresados para realizar una ecografía abdominal. Y lo que hacíamos era realizarle primero la ecografía POCUS y después la ecografía con el ecógrafo de alta gama. Hicimos un tamaño muestral de 100 pacientes, que al final los reales se nos quedaron un poquito más cortos, tuvimos 81, y decidimos una serie de variables sociodemográficas y ecográficas que había que incluir en el estudio, ¿vale? La metodología, yo comencé en el segundo semestre del 2022 y terminamos la recogida de datos a primeros del 2023, hacíamos a todos los pacientes un POCUS y después una ecografía arreglada y comparábamos resultados. Fuimos cogiendo todas esas piezas del puzzle que a mí me parecía un horror y con la cabeza pensante de Vero, de Bea, con la agencia de investigación a mi servicio y al servicio del grupo de trabajo de ecografía, nos pusimos a trabajar, hicimos un Excel de todas estas variables que teníamos que recoger. Como digo yo, un Excel es fácil hacerlo, pero un Excel que sea una base de datos para después poder analizarlo es un Excel complicado, con lo cual yo tuve una tutorización de ese Excel que me ayudó un montón a estar segura en mi recogida de datos que estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Vale, a lo largo del proceso hubo una serie de logros que para mí esto es como una carrera de obstáculos. Yo no sé si conocéis la Spartan Race, es una carrera de obstáculos con barro, con tal, que cuando estás en la salida de la carrera dices, oh Dios mío, pero que cada obstáculo que pasas es un logro del que te sientes fantásticamente bien y te anima a seguir al siguiente obstáculo, ¿no? Pues para mí el primer obstáculo que yo tenía era la aprobación del comité ético. Esto para mí era un proceso burocrático complicadísimo y
y que me generaba muchísima incertidumbre, y ahí Bea y Vero estuvieron al quite de ayudarme con todo y de conseguir poder pasar este primer obstáculo de la carrera, ¿no? Después, este trabajo de análisis estadístico, de preparación del Excel, de estar convencida de que estás reclutando bien los datos, y luego, por supuesto, que todos esos datos que has recogido, alguien, que no soy yo, sea capaz de analizarlo como yo quiero. Ahí estaba Antonio Segura, ¿no? Que me cogió mi base de datos y me dijo, venga, primero, ¿qué quieres? Yo le dije lo que quería y luego me dijo, vale, esto es una primera aproximación y luego vamos afinando. O sea que al final consigue ponerte en números las preguntas que tú le haces, ¿no? Que tú tienes. Esto es un trabajo fantástico que en mi caso me ayudó muchísimo Antonio. Después, la presentación de estos resultados en congresos, en jornadas, ¿no? En la primera jornada de actualización de Semergen, del grupo de nefrouro, digestivo y ecografía, yo presenté la experiencia inicial del proyecto. Después, en el nacional, presenté unos primeros resultados. Después, en unas jornadas de atención primaria en Baleares, en las primeras jornadas, presenté unos resultados finales. Y finalmente, gracias a la ayuda de Sergio Cinza, conseguimos redactar ese manuscrito y apuntar hacia una revista científica, ¿no? Valoras cómo es de interesante tu proyecto, cómo es de relevante de lo que has hablado, si hay mucho publicado o poco publicado, y apuntas hacia un Q1, Q2 o lo que sea, que en mi caso apuntamos muy alto y nos ha salido bien. Vale, mi objetivo principal ya os lo he contado, analizar la capacidad diagnóstica de los ecógrafos de bolsillo en el estudio de patología abdominal en comparación con los ecógrafos convencionales de alta gama, y una serie de objetivos secundarios que era más asociado a, pues oye, ya que estoy, ¿qué patologías he visto, ¿no? O cuáles veo con más frecuente? Establecer esa correlación entre los portátiles y los convencionales y algunos subgrupos de patologías para analizar independientemente, ¿no? Bueno, en este caso es un vídeo del ecógrafo ultraportátil en el que se observa una colecistitis aguda litiásica, ¿no? Imagen de litiasis dentro de la vesícula con su engrosamiento de pared y tal, para que os hagáis una idea de cómo se ve la imagen que tiene un ecógrafo ultraportátil. Bueno, un par de diapositivas un poco para que sepáis de qué iba mi estudio, ¿no? Analizamos una serie de variables que para la eco son fundamentales, el sexo, la edad y el índice de masa corporal, porque sabéis que la ecografía varía mucho en función del volumen del abdomen que exploras, ¿vale? Y luego un poco las patologías que más observamos, ¿no? Que en este caso pues había una patología más relevante, que era la patología renal, porque mi hospital tiene un servicio de urología muy potente. Y bueno, pues patología vesical, patología prostática, patología pancreática, patología vesicular, ¿vale? Patología del tracto gastrointestinal. Y bueno, de ese objetivo principal, al final respondimos una serie de preguntas con las siguientes conclusiones, ¿no? La correlación entre los ecógrafos ultraportátiles y los de alta gama fue espectacular, un 89% de los casos había una correlación, y de los que no había una correlación era lo que esperábamos, es decir, todos sabemos dónde la ecografía es menos resolutiva, ¿no? Fundamentalmente retroperitoneo, páncreas, ¿no? El páncreas es la gran dificultad para la ecografía, y la patología del tubo digestivo, fundamentalmente, ¿no? Apendicitis y diverticulitis, que ahí es donde necesitas no solo una experiencia alta del explorador, sino una resolución y una parte tecnológica del equipo un poquito más importante, ¿no? Bueno, finalmente conseguí terminar la carrera, ¿no? Saltamos todos esos obstáculos y conseguimos apuntar alto y publicar o solicitar una publicación en la Revista Europea de Ultrasonidos, que es una de las revistas más relevantes de ultrasonidos. Y bueno, el sábado fue Sergio, ¿no? El que me llamó y me dijo, Ana, enhorabuena. Nos han cogido el artículo, así que estoy súper contenta, porque de toda esta carrera de obstáculos que ha sido el proyecto de investigación, que ha sido tremendamente revelador y tremendamente gratificante, pues hemos conseguido ese final fantástico, ¿no? Bueno, un par de reflexiones, ¿no? ¿Qué me ha valido? ¿Para qué me ha ayudado a mí investigar? Independientemente de que yo ya no soy residente y tengo una cierta experiencia, he mejorado claramente mis habilidades científicas y clínicas. Ahora leo los artículos de una manera distinta, con una lectura científica más
bueno, más madura, ¿no? Yo creo que he ganado en una serie de competencias transversales de trabajo en equipo, con equipos más gestores, más administrativos. He gestionado mi tiempo de la consulta. Es verdad que la investigación requiere tiempo. He tomado decisiones que a veces han sido difíciles, ¿no? Entonces, he ganado en muchas competencias no médicas. He ganado mucho en motivación y en propósito porque ese gusanillo de la investigación se ha quedado conmigo. Mejoro claramente la experiencia en la divulgación y la comunicación científica, con comunicaciones en jornadas y congresos, tanto de Semergen como fuera. Y pongo en valor, ¿no?, la especialidad, la medicina de familia, la atención primaria. Con respecto a una valoración colectiva, creo que el grupo de ecografía hemos crecido mucho porque vemos que esto es posible, vemos que la investigación es posible, que tenemos una sociedad científica detrás y una red de investigadores detrás que nos ayuda mucho a no tenerle miedo a la investigación. El papel facilitador de Semergen para mí ha sido claro, lo he expuesto durante toda la charla. Los grupos de trabajo son un motor claro y esto es un proyecto de un grupo de trabajo nacido en un grupo de trabajo y nos ha hecho crecer mucho. Y el trabajo colaborativo creo que potencia la creatividad, ¿no? Y multiplica, bueno, pues todo, ¿no? Es multiplicador. Y ahora pues tengo a mi grupo de trabajo de ecografía pues con un montón de ideas de posibles líneas de trabajo que no vamos a perder. Entonces, bueno, gracias porque yo he conseguido iniciar la carrera, saltar un montón de obstáculos y llegar al final. Y estoy tremendamente satisfecha y tremendamente agradecida por esta oportunidad que nos han dado desde Semergen al grupo de ecografía. Ana, antes de nada, enhorabuena por la publicación. Bien merecido. Enhorabuena y voy a decir lo mismo que el doctor Cinza. Ana, haz la tesis. Sí, sí. Tú y, por supuesto, todos los que nos estáis viendo, que no os dé miedo como la carrera de obstáculos de Ana. Vamos, desde luego, enhorabuena. Hemos disfrutado y vivido este proyecto de cerca y nos llena de orgullo, ¿no?, ver hasta dónde ha llegado, porque para mí lo más importante ya lo tenías antes de empezar y era la motivación. O sea, realmente creo que eso es lo único, entre comillas, entendedme, que tenéis que tener, porque el resto ya buscarás recursos, ya los encontrarás, ya te formarás. Pero para mí, para ser un buen investigador, lo que tienes que tener es motivación y el resto se va dando. Así que enhorabuena. No sabía que llevabas el ecógrafo de bolsillo en el bolso, es bueno saberlo. Y ya para finalizar, puntualizar lo que decía Ana, de que efectivamente cada año hay 2 convocatorias de ayudas a grupos de trabajo. Una normalmente pues es sobre marzo, abril, la segunda sobre agosto, septiembre, así que estad atentos también, porque si acabáis de entrar en Semergen y acabáis de formar parte de un grupo de trabajo, mirad ecografía, el potencial que tenía. Empezaron con un proyecto y ahora es un no parar, os lo puedo asegurar, y también nos está dando muchas alegrías. ¿Quieres añadir algo más, Ana, antes de dar Nada, paso? gracias. Pues nos vemos en la mesa redonda y vamos a finalizar la jornada de hoy con los nuevos retos que tenemos en investigación, porque como decía el doctor Cinza en su presentación de la agencia de investigación, habéis visto muchos proyectos. Unos empiezan, aún siguen en marcha, otros acaban, y lo que sí que está claro es que la Fundación está en constante evolución. Y nunca estamos quietos, somos unos culos inquietos, porque eso es investigar. Ser culos inquietos, tener preguntas e intentar responderlas, ¿no? Y dentro de esas preguntas que nos hacemos, a raíz de una de ellas, ha surgido un proyecto muy bonito que estamos a punto de arrancar. Ya tenemos un montón de investigadores interesados, y creo que ya más de 70, 80, bueno, un montón, que es el proyecto ReperCap o ReperCAP, liderado por la doctora Lourdes Martínez Berganza, que nos lo va a contar hoy. Hola Lourdes, ¿qué tal estás? Hola Verónica y a todos los demás. Muchas Adelante. gracias. Os voy contando, voy a ir compartiendo pantalla para empezar. A esperar que esté a mitad. A ver. Ya estoy. Bueno, me presento, yo soy Lourdes Martínez Berganza, trabajo en Madrid, en el Centro de Salud en Sánchez de Vallecas,
Y bueno, ya me han hecho todo el spoiler de los grupos de trabajo. Yo dentro de la junta directiva soy responsable de los grupos de trabajo. Ya ha hablado de ellos Sergio, también Vicente Payarés, Ana y Vero. O sea que ya conocí los grupos de trabajo y os animo a todos a entrar en alguno porque si queréis investigar, si queréis formaros, si queréis formar también a otras personas, es el sitio, ¿no? Y es donde se están haciendo equipos muy buenos, tanto en investigación como en formación. Entonces, os animo a todos ya de entrada a entrar en algún grupo de trabajo que, bueno, tiene mucho recorrido. Yo entré en el grupo de trabajo de nefrourología hace muchos años, después fui coordinadora del grupo de trabajo y posteriormente, bueno, pasé a junta directiva y soy la responsable de los grupos de trabajo, como os he dicho. Así que cualquier cosa que queráis de mí, escribís un mail a secretaría o a grupos de trabajo @semergen.es y ahí estoy, para lo que necesitéis. Os voy a presentar el trabajo, el estudio que, como ha dicho Vero, estamos a punto de arrancar, que es el estudio de registro de pacientes con enfermedad renal crónica en atención primaria y que, bueno, para empezar, el concepto de enfermedad renal crónica lo conocemos todos, la presencia de alteraciones en la estructura o función renal durante un periodo superior a 3 meses que tiene consecuencias para la salud independientemente de la causa y que podemos diagnosticar por medio de un descenso del filtrado glomerular o la presencia de daño renal, que normalmente la prueba que hacemos es el cociente albúmina-creatinina. Bueno, es una patología muy, muy prevalente. Más de 840 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal crónica. Con lo cual, bueno, la enfermedad renal crónica se ha convertido en una crisis de salud pública mundial, ¿no? Por la prevalencia y también por el coste, porque tiene un coste muy elevado. Sobre todo aparece en pacientes con riesgo de padecerla, ¿no? Aquellos pacientes con diabetes, el 36% de ellos tienen enfermedad renal. También el 25% de las personas hipertensas van a tener enfermedad renal. Y las enfermedades cardiovasculares también están relacionadas, como vamos a ver a lo largo de esta presentación, con la enfermedad renal. Estos son los estudios ya también conocidos, el EPIRCE, publicado en 2010 y que se obtuvo una prevalencia del 9,16%. El estudio ENRICA, el estudio de nutrición cardiovascular, donde se obtuvo una prevalencia del 15%. Y el estudio Ibericán, este ya lo habéis visto en varias diapositivas porque es un estudio de Semergen que lleva ya muchos años en marcha y esta parte del estudio, este subestudio, pues se vio que a mayor número de factores de riesgo cardiovascular, más prevalencia de enfermedad renal. Aquí se obtuvo un 14%. El último estudio publicado recientemente es un estudio observacional retrospectivo que se ha obtenido los datos, son datos reales de una base de datos. Comprende información de 1.800.000 personas y se han recogido datos de centros de salud y hospitales de 7 comunidades autónomas de España. Esta prevalencia ha sido muy diferente a las anteriores. Ha mostrado una prevalencia del 30% de enfermedad renal crónica, pero esto es debido a que la edad media era alta. Este estudio no está hecho en población general, sino que está hecho en bases de datos de hospitales y centros de salud. La edad media era alta, de 64 años. Había una alta incidencia también, otra prevalencia de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Y bueno, pues los pacientes tenían más comorbilidades y estaban más en el sistema de salud, ¿no? Tenían mayor acceso al Sistema Nacional de Salud porque ya tenían enfermedades y estaban. Entonces la prevalencia es muy alta, pero son datos reales. 19 y 24. Uy.
Bueno, este es un estudio, en atención primaria tenemos un problema de diagnóstico de la enfermedad renal crónica en atención primaria y en hospitalaria, pero este estudio hecho en atención primaria en Estados Unidos se vio que había dentro de los pacientes con una enfermedad renal crónica en estadio 3, más de un 80% no estaban diagnosticados. Y en estadio 4 y 5, casi el 50% estaban diagnosticados, no estaban diagnosticados. Esto se debe probablemente a que la enfermedad renal crónica es una enfermedad asintomática en todos los estadios iniciales y no aparecen los síntomas hasta estadios muy avanzados. Entonces, es un problema que tenemos de infradiagnóstico. En España se hizo también este estudio, el REVEAL, en el que también un 84,8% de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3 no estaba registrado en la historia. No estaba diagnosticado o no estaba diagnosticado. Esto no lo podemos saber, pero en muchas ocasiones no está diagnosticado. Es hora de que nos pongamos manos a la obra desde atención primaria, que es donde tenemos que diagnosticar. Y vamos a hacer unos números. Bueno, según estos estudios, el Ibericán y el Enrica, 1 de cada 7 personas tiene enfermedad renal crónica en España y 2/3 no lo saben. Este es mi centro de salud, el centro de salud en Sánchez de Vallecas. Aquí tenemos unos cupos de 2.100 pacientes, más o menos, son unos cupos muy grandes, pues calculando que 1 de cada 7 tiene enfermedad renal crónica, cada uno de los médicos que trabajamos allí, que somos 20, tenemos al menos 300 pacientes con enfermedad renal crónica y 200 no saben que lo tienen, 2/3 de ellos no saben que lo tienen. Creo que aquí tenemos mucho trabajo por hacer, ya que estos pacientes que no sabemos que tienen enfermedad renal crónica tienen entre 2 y 12 veces más riesgo de tener un evento vascular en el próximo año y además sabemos que, que la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva y si esta progresa, tratarla en fases avanzadas es muy caro, es muy caro. Entonces, bueno, sabemos que se puede prevenir y tratar y nos tenemos que poner con ello, ¿no? Sabemos que a medida que avanza la enfermedad renal aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tanto el aumento del cociente albumina-creatinina como el descenso del filtrado glomerular va a hacer que son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, para enfermedad renal terminal, incluso para mortalidad. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica realmente tienen más posibilidades de morir por una enfermedad cardiovascular que de llegar a enfermedad renal terminal y a diálisis. Aquí esto hemos de tenerlo en cuenta desde atención primaria, ¿no? Que es el sitio donde vamos a recibir a los pacientes y donde se puede hacer un screening en aquellos pacientes con riesgo. Sabemos que existe una estrecha asociación entre la fisiología cardíaca y la renal, y esto es debido a que, bueno, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad de estos pacientes y constituyen el estrés oxidativo, la inflamación crónica, van a producir a provocar el daño endotelial, que tenemos endotelio en riñón y tenemos endotelio en corazón, de ahí la conexión cardiorrenal. Así la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de aparición de enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer desde atención primaria? Es donde tenemos que identificar lo más precozmente posible a estos pacientes. ¿Cómo? Pues identificando a las personas de riesgo, haciendo las pruebas que son necesarias, tanto el cociente albumina-creatinina como la tasa de filtrado glomerular. Así diagnosticaremos o descartaremos
La enfermedad renal, una vez diagnosticada, hay que estratificarla con las tablas de la KDIGO, con las tablas de riesgo y de progresión de KDIGO, ¿no? En función de la categoría de albuminuria y en función de la categoría de filtrado glomerular, vamos a obtener el estadio de la enfermedad renal en el que se encuentra y también el riesgo cardiovascular que conlleva ese estadio. Cuando sea necesario, tendremos que derivar a la consulta de nefrología. Y este es el reto, ¿no? El desafío que tenemos ahora mismo en atención primaria. Y bueno, ¿a quién tenemos que cribar? Pues a todos los pacientes con riesgo, fundamentalmente hipertensión arterial, diabetes o enfermedad cardiovascular ya establecida. Pero fijaros que además es muy importante la edad. La edad es un factor de riesgo. Cualquier persona mayor de 60 años ya tiene riesgo de tener enfermedad renal crónica. Con lo cual, bueno, hay mucho paciente al que cribar. ¿Y por qué además? ¿Por qué vamos a cribar? Tradicionalmente teníamos pocos recursos para parar esa progresión de la enfermedad. Es verdad que hace muchos años ya que tenemos los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los IECAS y los ARA2, pero es que actualmente contamos con otros fármacos como son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, los ISGLT2, que se han demostrado frenar la evolución de la enfermedad, frenarla, e incluso en algunos estudios parece que puede incluso regresar, ¿no? Veremos. Y también tenemos ahora para aquellos pacientes con enfermedad renal y que son diabéticos, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides no esteroideos, la finerenona. Es otro fármaco que tenemos que tener en cuenta y que si diagnosticamos al paciente y vamos a tratarle, vamos a influir en la evolución de esa enfermedad, vamos a retrasar o incluso a frenar esa progresión de la enfermedad y esas enfermedades, al final prevenimos enfermedades cardiovasculares. Bueno, y para esto vamos a hacer este estudio, ¿no? Se ha planteado realizar este estudio de registro de pacientes con enfermedad renal crónica en la Fundación Semergen, y queremos contar con todos vosotros, con todos los residentes investigadores y los no residentes también, con todos los investigadores, para que nos ayuden en este registro. Este es el protocolo, es un estudio descriptivo, observacional, longitudinal, ambispectivo y multicéntrico. Se va a hacer en todos los centros en varios centros de toda España, de atención primaria. Va a ser un estudio de atención primaria únicamente. Bueno, la justificación creo que ya está justificado con todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no? El problema de salud pública que supone la enfermedad renal, la prevalencia, que en mayores de 65 años es incluso está por encima del 20%. Y bueno, que la detección en atención primaria es clave para prevenir y para prevenir complicaciones. El objetivo principal del estudio es analizar el manejo terapéutico de la enfermedad renal crónica en la práctica clínica en atención primaria. Ese es el principal objetivo, que es cómo manejamos la enfermedad renal los médicos de familia. Como objetivos secundarios, pues conocer las características clínico-epidemiológicas de los pacientes, analizar el impacto de las diferentes comorbilidades en el grado de enfermedad renal, evaluar las características de la población con tratamiento con ISGLT2 frente a los que no están tratados y analizar la calidad de vida de estos pacientes que sufren de enfermedad renal crónica. Es un diseño descriptivo, observacional, longitudinal, ambispectivo. Se va a realizar en los centros de atención primaria de toda España. Es un estudio multicéntrico. La muestra que necesitamos es de 1.250 pacientes en 80 centros de salud, más o menos 16 pacientes por centro. Va a haber un seguimiento a 2 años, prospectivo a 2 años y retrospectivo 1 año. O sea, vamos a coger datos del año pasado, de este y del año que viene y del otro.
Es un estudio que no va a interferir en la práctica clínica habitual. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Pues pacientes mayores de 18 años que firmen un consentimiento informado, que estén diagnosticados de enfermedad renal crónica documentada en la historia clínica, que tengan un filtrado entre 30 y 60 ya registrado en la historia o un cociente albúmina-creatinina mayor de 30. Tienen que ser pacientes asignados al cupo del médico de atención primaria del Sistema Nacional de Salud. O sea, se va a hacer todo el estudio dentro de los centros de salud públicos. Los criterios de exclusión será el estar participando en el momento de la inclusión en un ensayo clínico, no disponer del filtrado y el cociente albúmina-creatinina un año antes a la inclusión en el estudio, y el paciente que no quiere firmar consentimiento. Bueno, y las medidas y criterios de valoración principal va a ser el grado de adherencia de los pacientes a los fármacos prescritos, pues antihipertensivos, estatinas, antidiabéticos, todo según las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Vamos a medir también el grado de adherencia de los médicos de familia a las guías de práctica clínica, y vamos a medir la tasa de filtrado glomerular y su progresión en relación, pues, con el tratamiento, la edad del paciente, el sexo, etcétera, ¿no? Todas las variables sociodemográficas también. Las medidas y criterios de valoración secundario, pues, son las variables sociodemográficas: edad, género, raza, comunidad autónoma, situación laboral, antecedentes familiares de enfermedad renal, etcétera. También los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, comorbilidades cardiovasculares y no cardiovasculares, los parámetros de la analítica, presencia de lesión renal detectada, que puede ser por cociente albúmina-creatinina, pero también puede ser por biopsia o por técnicas de imagen, por ecografía. Y otra medida va a ser otra cosa que vamos a medir son los tratamientos y el control a la adherencia de los mismos, mediante test de cumplimiento, como es el test de Morisky-Green. Bueno, pues ¿qué resultados esperamos tener? Los resultados clave: adherencia al tratamiento con IECA, SARA-2 y SGLT2 y estatinas. Otro resultado clave será la relación entre enfermedad renal crónica y comorbilidades cardiovasculares, la evolución de la tasa de filtrado glomerular durante el seguimiento, durante esos 3 años que vamos a seguir, cuál ha sido la evolución, y el impacto en la calidad de vida de los pacientes. Una vez recogidos los datos, se hará el análisis estadístico y, bueno, para obtener los resultados. ¿Cuál es el calendario? Pues el calendario que se prevé, bueno, estamos ya con la evaluación del CEIC, ahora en mayo. Vamos a autorizar, a ver a qué centros se autorizan, ¿no? A pedir autorización a los centros que participan en julio, y queremos hacer el reclutamiento en 9 meses, perdón. En 9 meses o hasta alcanzar la N que necesitamos. Aproximadamente sería entre agosto del 25 o abril del 26. Hasta alcanzar la N. Y luego ya haríamos el seguimiento y, bueno, en abril del 29 ya se cerraría. Para hacer el análisis estadístico se empezará a hacer el año 28 con ya todos los datos que estén ya recogidos, y el informe final también en julio o agosto del 28. Y nada más, que muchas gracias por escucharme, que os esperamos a todos, que os incorporéis a este proyecto, porque va a ser muy bonito y muy práctico y muy útil para estos pacientes, para esta enfermedad tan prevalente que tenemos que hacer muchas cosas todavía con ellas. Mucho trabajo tenemos por hacer. Muchas gracias, Lourdes. La verdad es que estamos muy expectantes para ver qué resultados encontramos, y que en la próxima edición de las RIRES online, que será ya la 11ª edición, podamos empezar a ver resultados, ¿no? Porque realmente
Es un proyecto muy bonito, no existe un registro, al menos que conozcamos, de esas características en atención primaria. Creemos que es bastante innovador en ese sentido y además que os da pie, si sois residentes, a empezar por un proyecto de investigación que es, entre comillas, sencillo, ¿no? De registrar el paciente y de seguir. Así que os animamos a todos a que participéis. Y si me acompañáis todos los ponentes, creo que podemos dedicarle unos 10-15 minutos a hacer una pequeña mesa redonda. También os animo a todos los que nos estáis viendo a hacernos preguntas en el chat. Tenéis un botoncito para ir haciéndolas. Pero bueno, independientemente de esas preguntas, ¿me podéis indicar que estáis todos aquí? Sí, sí. Muy bien, Vale. porque ya sabéis que yo soy una cotorrilla y no callo, tengo muchas ideas, así que no os preocupéis porque si nadie hace una pregunta, yo tengo unas cuantas. Así que voy a lanzaros una, ¿de acuerdo? Muy bien. Y que el que sea más atrevido o atrevida que se lance. Bueno, aquí me ha inspirado Ana. Ana hablaba de carrera de obstáculos y me ha gustado muchísimo este símil y quería preguntaros cuál ha sido vuestro mayor obstáculo cuando os iniciasteis en la investigación y cómo lo habéis resuelto. ¿Quién quiere empezar? Si empiezo yo, es que me tengo que remontar a varios siglos. Mi fundamental obstáculo es que el hospital donde yo hice la residencia, nadie publicaba, ni nadie tenía interés, ni sabía qué hacer. Bueno, acabé la residencia con 0 comunicaciones, 0, 0, 0, 0 de todo. Y bueno, visto que me quedé en urgencias, era lo que había en ese momento, conformamos urgencias a algunos médicos de familia y otro compañero y yo teníamos ya ciertas inquietudes, que nadie nos resolvía ni nadie nos contestaba en el hospital y buscamos fuera. Y un día nos plantamos en otro hospital, yo hice la residencia en el Hospital Peset en Valencia, nos fuimos a la FE que disponía de un centro de investigación. Yo ya tenía cierta afinidad por el ámbito cardiovascular, me presenté en una cosa que ponía unidad cardiocirculatoria, delante del que a los 3 años era el presidente de la Sociedad Española de Cardiología, diciéndole quién era y que quería hacer algo en investigación. Y bueno, pues eso fue en febrero de, no voy a decir el año, pero a los 6 años tenía la tesis hecha. Y ya fue una de las primeras tesis que se presentaron a la Facultad de Medicina de Valencia por compendio de publicaciones. Año 96. Al final lo has dicho, ¿eh? Bueno. ¿Alguien? Para decir Vicente antes de Cristo, joder. Pues yo, Fueron hechos históricos. Es ACDC, ¿no? Casi. Ana, pues yo, fíjate, yo tengo que confesar que lo que más me ha costado es salir de mi zona de confort. Es decir, parece que cuando eres joven no pasa nada si no sabes de algo. Y cuando eres un poco menos joven, hay que levantar la mano y decir, no sé hacer esto. Y me tengo que atrever y decir, pues sí que, aunque tenga ya un poco de años y cierta madurez, esto me interesa, esto me apetece y voy a tirar de lo que me rodea y salir de esa zona de confort. Eso es lo que me costó más a mí. Una vez que sales y que sabes que tienes una red debajo que te sostiene, es más fácil, pero el dar el salto a, ¿no?, exponerte en una, en una zona tan desconocida, para mí yo creo que eso fue lo más difícil. Un inciso solo antes de que si alguien quiere aportar más. Gracias, Ana, por decirlo, porque yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Hay muchos colegas, muchos médicos que ellos están haciendo asistencial y más tarde se dan cuenta de esto. El programa Ready to Research, ¿verdad, Vicente? Acepta, es decir, vienen médicos que ya han terminado la residencia. Por favor, que eso no os frene para nada, ¿eh? O sea, es muy valioso el conocimiento y experiencia que tenéis, así que gracias por decirlo, porque no es solo para residentes, sino que en cualquier momento de vuestra carrera podéis empezar a investigar, creo.
Sí, bueno, yo, haciendo alusión a lo que acabas de decir, ¿no? Ready to Research, digamos, la parte de investigación parece que va muy dirigida a residentes, que es verdad, pero cualquier médico se puede, sea más junior o más senior, se puede apuntar a la parte general, ¿no? Del proyecto. Pero si tiene una idea, tiene una inquietud y la quiere exponer y quiere hablar con nosotros, tiene que dirigirse, tiene que dar ese primer paso, evidentemente, es salir de la zona de confort que decía Ana, y seguro que en los más de 1000 médicos de familia que conformamos los diferentes grupos de trabajo, hay alguien que se le pueda asignar como tutor por cercanía geográfica, etcétera. A lo mejor está trabajando cerca de su centro de salud y ayudarle y empezar a caminar. Y luego ya correremos, pero hay que empezar primero a caminar y luego a afianzarse, ¿no? Y caminar bien, y a partir de ahí se va creciendo. Y somos mucha gente. Y yo creo que lo importante, por eso decía, mi experiencia, estábamos solos. No había nadie que te indicara. Bueno, en grandes hospitales, bueno, en Valencia el clínico, la FE publicaban algo, el resto de hospitales nada o muy poco. Y bueno, se puede avanzar, pero sí que fue una carrera de obstáculos, porque tuvimos que abrir muchas puertas, tuvimos que salir de esa zona de confort que no te apetece y trabajando muchísimo en esa época también. Cuando yo empecé la tesis, yo hacía una guardia cada 3 días, de 24 horas, como cayera la rueda. Y bueno, empezando con una familia, empezando con muchas cosas, como todos, ¿no? Y se puede hacer, evidentemente, hay un coste, ¿no? Ese coste, evidentemente, bueno, pues para algunos fue muy, muy alto, pero ahora con toda la colaboración que se puede ofrecer desde el marco general de Semergen, yo creo que es mucho menor, ¿no? Y se puede afrontar con garantías, sobre todo con garantías. Bueno, y si en un centro de salud eres residente y no hay nadie que investigue, puedes ser tú, aunque seas un R1. Puedes ser Claro. tú el que Claro, ponga aquí la motivación. claro, sí, sí, seguro. ¿Alguien más quiere añadir algo? Yo sí, un poco por la experiencia histórica, ¿no? Como hizo Vicente. Mi mayor barrera, aunque yo sí que me formé en un hospital con larga trayectoria investigadora, claro, que el hospital lo tenga no quiere decir que todos los miembros que trabajan en el hospital lo tengan, ¿no? Entonces, bueno, aunque la persona con la que yo empecé a trabajar tenía muchas ganas de ayudarme, yo empecé a recoger datos de poco más de 1000 pacientes y después de todo ese trabajo, aquello casi no sirvió para nada, ¿no? Porque no habíamos orientado bien el tema. Entonces, después de muchos meses recogiendo información, eso no sirvió para mucho. Luego, bueno, empezaron a generalizarse los comités de ética. Bueno, mi primer protocolo presentado a un comité de ética fue una enmienda a la totalidad. O sea, yo no sé cómo aceptaron la revisión después, ¿no? Y todo eso es porque, bueno, aunque me ayudaba un poco mi tutor de primaria y tal, bueno, si dice Vicente que había poca trayectoria en un hospital, por pequeño que fuera, no os digo nada, la trayectoria investigadora hace 25 años en primaria, ¿no? Aquello era hablar del futuro. Luego sí que fui conociendo personas que me orientaron mejor, ¿no? Mucho mejor, y el rendimiento de ese trabajo, de ese coste que dice Vicente, ya empezó a verse, ¿no? Entonces, mi consejo, lo que ha hecho Ana, buscar gente que de verdad te pueda orientar y por lo menos, ya que haces un esfuerzo, que ese esfuerzo vaya bien orientado, porque dar palos de ciego es muy frustrante, ¿no? Pasarte años trabajando y no ver ningún rédito hace muy duro y ha hecho que muchos compañeros hayan abandonado la investigación, ¿no? Entonces, aprovechar donde hay un sitio, una red que te pueden orientar bien, aunque haya que hacer ese esfuerzo va a estar bien orientado, ¿no? Otros hemos tenido que dar palos de ciego hasta que los golpes nos han enderezado, ¿no? Y eso es más duro, es más difícil. Sergio, ¿cuál era tu año antes de Cristo? Yo ya era en este milenio, yo acabé la residencia en 2006, que parece muy reciente, pero ya va para 20 años, ¿eh? Oye, pues una cosa que habéis dicho, sobre todo tú y Vicente, Ana a lo mejor no tanto, pero claro,
cuando uno busca ayuda, si no la tiene y la busca, que es algo muy inteligente que todos debemos de hacer, ¿cómo, cuáles diréis que son las referencias para encontrar un buen mentor? ¿En qué os basaríais vosotros? Que tenga experiencia en la investigación, o sea, una experiencia de verdad. eh, a veces tenemos la idea, se aprovecha de mí. No, o sea, tú trabajando vas a aprender. Y mientras haces ese trabajo, esa persona que parece que no hace nada te está orientando, está revisando lo que haces, aunque te lo corrija entero y lo tengas que reescribir. Con eso aprendes, ya no volverás a cometer todos esos errores que has cometido en el primer manuscrito, ¿no? Eh, entonces, nadie se aprovecha, o sea, esas personas ya tienen su carrera hecha. Lo que están haciendo es enseñarte. La única forma de aprender a investigar es hacerlo. La única forma de saber escribir un artículo es escribirlo, que te lo pongan todo en rojo y que vuelvas a revisar todo lo que has hecho mal. Y así es como acaban saliendo los manuscritos bien escritos, ¿no? Hemos tenido que escribir todos miles para que empiecen a salir más o menos decentes, ¿no? Entonces, bueno, es así. La otra persona, podéis creer lo que no se está aprovechando de tu trabajo, lo que te está es enseñando, ¿no? Y solamente aprendes, esto solo se aprende metiéndose en la arena, ¿eh? Viendo no se aprende, si no sería muy fácil. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, ¿no? Y sobre todo porque solo o en un pequeñito grupo vas a viajar y adelantar muy poco, ¿no? Yo siempre lo he dicho, mi despegue, gran despegue, fue integrarme en un gran grupo. Fue entrar en Semergen, fue entrar cuando se generó el grupo de cardiovascular, empezamos a poca gente. Y luego una cosa buena, que no somos endogámicos, permitirme la palabra, ¿no? Somos médicos de familia, que trabajamos con médicos de familia, pero también trabajamos con médicos de otras especialidades y además con expertos de otros grados. Y es muy bueno relacionarte con estadísticos, con químicos, con biólogos, con psicólogos, con farmacéuticos, porque todos aprendemos de todos. Y esa multidisciplinariedad es lo que enriquece a una sociedad, a grupos, ¿no? Que ahora se ha conformado en grandes sociedades, como es Emergen, y que se viaja mucho más rápido, pero muy bien acompañado. Y saber quién es quién, vamos a ver, cuando yo hablaba de antes de Cristo, a mí conseguir un artículo que me interesaba para mi tesis me costaba un mes de trabajo, que llegara a mis manos el PDF, las fotocopias de lo que era el artículo, ¿no? Ahora tú pones en Google el nombre de cualquiera de los que estamos aquí o en PubMed y te sale su experiencia. Y de ahí puedes elegir el hospital, puedes elegir el centro de salud, puedes elegir quién es quién, ¿no? Y enviar un correo, que las direcciones de correo están muy cercanas a todo el mundo, contactar y oye, nadie te dice que no de entrada. Evidentemente lo que no vamos a hacer es el trabajo para otros, pero si tú quieres trabajar, si vosotros queréis trabajar, acercaros, dar ese pequeño paso al frente, que salir de esa zona de confort, y seguro que vais a entrar en otra zona de confort en la que vais a disfrutar. Muchas gracias, Vicente. ¿Hay alguien que quiera aportar algo más? Pues si no, tengo una pregunta para Virginia. Virginia nos decía, oye, los inconvenientes son estos, estos y estos. Y yo te pregunto, desde tu experiencia, ¿cómo lo has hecho para compatibilizar guardias, rotaciones, movidas diversas para llevar a cabo un proyecto de investigación realista, sobre todo desde el principio? Sabes que te cuesta todo más tiempo y tienes que dedicarle más tiempo, ¿no? Que cuando ya llevas unos cuantos. ¿Qué consejos les darías, Virginia? Bueno, pues yo creo que es como todo un poco de organización, ¿no? O sea, yo creo que al principio tienes que marcarte unos objetivos realistas, ¿no? Empezar de poco. O sea, quizá, pues eso, meterte en grupos de trabajo, quizá ya proyectos ya elaborados, ¿no? O sea, un poco el trabajo de campo. Y luego ya sobre eso, tú ya vas adquiriendo una experiencia, tienes unos objetivos, has visto, que es que ver algo ya hecho es súper importante. Y a partir de eso, pues empezar tú a formar lo tuyo. Porque es que si no, sin tener unas bases, o sea, la casa por el tejado nunca, nunca funciona. Así que
pues los cimientos, poco a poco, y luego pues es verdad que pues te tiene que gustar también, por eso he dicho lo de buscar algo que te atraiga, ¿no? Es como empezar una tesis, buscar un tema al final también que te guste, algo que tú tengas interés, porque si no, pues todo se queda en el camino, porque al final es tiempo tuyo fuera de lo que es el horario laboral. Así que, bueno. ¿Y qué te ha hecho seguir adelante cuando te has encontrado una piedra y has querido todo mandarlo a tomar por saco? Virginia, dínoslo aquí, que no nos escucha nadie. Pues bueno, eso también yo creo que es un poco de, aparte de carácter y cabezonería, ¿no? Al final, pues eso, todo cuesta trabajo y cuando algo yo creo que cuesta, como que luego también es mucho más gratificante, ¿no? O sea, hay etapas que igual tienes que decidir y parar un poco, porque bueno, aparte todos somos humanos, tenemos otra vida aparte, amigos, familias, de todo. Y bueno, o sea, también es inteligente saber parar cuando hay que parar y cuando tengas otra vez fuerzas y de ganas, sobre todo, pues continuarlo, ¿no? O sea, siempre está ahí en la mente, no abandonarlo, sino pues eso, hacer un pequeño stop y adelante, que todo sale. ¿Estás de acuerdo, Ana? Sí, sí, sí. Yo lo de los obstáculos, estaba a punto de poner en la presentación los diferentes obstáculos míos de la carrera, ¿no? O sea, el máximo para mí fue subir aquella cuerda y tocar aquella campana. Pero es verdad que hay veces que ves la cuerda y dices, tengo que descansar un poco para volver a intentar subirla. Pues es un poco así, sí. Hay veces que el ánimo cae y necesitas volver a motivarte y parar un pelín, sí. Y Porque más largo. si me permitís, vamos, ojalá esto me lo hubiera dicho a mí antes de empezar. Si me permitís, y ya estamos llegando al final de las jornadas, tengo una última pregunta para Lourdes. Lourdes, si no me equivoco, y si no, corrígeme, por favor, creo que es Repercape o Repercap, o como le queramos llamar, creo que es el primer proyecto que lideras como IP, ¿es correcto? No, es el segundo. Ay, casi, ¿ves? Ya, gracias por corregirme. Bueno, A ver, pero yo no os he dicho yo cómo, vamos, yo cuando hice mi tesis, yo nada más terminar la carrera, yo estaba embarazada y no aprobé el MIR a la primera. Entonces me puse a hacer cursos de doctorado, tuve otro hijo. Y bueno, yo a mi alrededor sí que tenía gente, familiares que estaban, que eran doctores, eran internistas y eran doctores. Y después de estar intentando las oposiciones, el MIR, dije, bueno, me lo propusieron, ¿por qué no hacer la tesis? Y dije, voy a hacer la tesis porque esto me va a valer para siempre. Y mi motivación fue tener puntos para aprobar el MIR o para las siguientes oposiciones. Y esa fue mi motivación primera. Luego ya participé en estudios así como investigadora pues, en el centro de salud, estos que vienen a veces los laboratorios, tal, y luego ya en Semergen. Y ahora es que justo el año pasado estamos haciendo uno en el centro de salud, que es del centro de salud, vamos, que de la Fundación de Investigación de Madrid, y soy la IP. Estamos ya terminando de reclutar pacientes y la verdad es que ha sido toda una experiencia y, vamos, está siendo todavía. Y muy bien, pero estoy muy bien rodeada de compañeros también, con muchas ganas. y te felicito porque no te ha parado nada. Realmente cuando uno está enfocado no hay nada que te pare. O sea que, y mi última pregunta era para preguntarte, vale la redundancia, si tú crees que investigar es para todos los médicos, en concreto atención primaria, que es aquí donde nos encontramos, o solo para unos cuantos elegidos. ¿Tú qué opinas? Bueno, más que elegidos, se eligen ellos, ¿no? Pues para los que quieren, que les guste, que estén motivados, que tengan ganas de liarse, de hacer otras cosas diferentes al día a día, consulta, consulta, consulta. Yo creo que cualquiera puede investigar siempre que esté interesado y que tenga motivación y que quiera utilizar su tiempo en eso, que no es todo el mundo, mucha gente no lo quiere, pero el que quiere puede. Pues muchísimas gracias, Lourdes. Con este mensaje nos quedamos. Si nadie quiere hacer ningún comentario más, damos por cerradas las 10º jornadas RIRES online y estamos encantados de que nos hayáis acompañado. También animaros a investigar y cualquier duda que tengáis, nos encontraréis en Fundación Semergen. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.